Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario vayan a ver esta clase. Espero que se encuentren todos muy bien y hoy desde el Instituto Míticas les vamos a acercar la primera clase de histología que va a abordar los temas microscopía y técnicas. Espero que a todos les sirva mucho y disfruten la clase. Bien, como primer paso, ¿qué significa la palabra histología, que lleva el nombre de la materia que vamos a estudiar? Básicamente va a ser el estudio de los tejidos y los tejidos que van a estar formando, en este caso, el cuerpo humano. A lo largo de la materia, ustedes van a estudiar cada uno de los 4 tejidos básicos y después en la segunda parte, una vez que ya conozcan los tejidos, van a ver cómo se van combinando para formar distintos órganos. Bien, y ahora sí, ¿qué es un tejido? Básicamente es la agrupación de células semejantes entre sí y que comparten funciones y estas poseen un origen embrionario en común. Ahora, los tejidos no solo son un conjunto de células, sino que también van a tener una sustancia que está entre ellas, que se va a llamar matriz extracelular y se va a abordar su estudio en profundidad en la clase de tejido conectivo. Ahora, para estudiar estos tejidos, nosotros tenemos que usar una herramienta que se va a llamar microscopio. Vamos a tener distintos tipos de microscopio. El más usado para el estudio de esta materia va a ser el microscopio óptico. Pero tienen que saber que también hay otros tipos de microscopios, como el de fondo oscuro, luz polarizada, fluorescencia, y otro que tal vez vean bastantes imágenes es el microscopio óptico, que puede ser de transmisión o de barrido. Cada uno de estos microscopios nos sirven para ver distintas cosas. Pero bueno, nos vamos a enfocar en estudiar un poquito más en profundidad al microscopio óptico. Este va a tener partes mecánicas y ópticas. Cuando decimos partes ópticas nos referimos más que nada a todo lo que son las lentes y acá tenemos una imagen de un microscopio óptico, donde podemos ver, por ejemplo, el pie del microscopio, el brazo y el tubo. Vemos que anclado al tubo vamos a tener las lentes oculares, que es por donde nosotros vemos. Por debajo encontramos este disco, que se va a llamar revólver, y a él van a estar anclados estas lentes que podemos observar, que se llaman lentes objetivo. En general, en los microscopios ópticos tenemos 3 lentes objetivo, cada una va a tener su propio poder de resolución. ¿Sí? Ahora en un rato vamos a encarar ese concepto. Y podemos encontrar, por ejemplo, una lente de campo o 4x, nos va a permitir ver el órgano o la muestra que tengamos en el preparado a grandes rasgos. Después vamos a tener una lente seco débil o 10x que nos va a permitir identificar tejidos. Y por último, una lente seco fuerte, que es la que va a tener mayor poder de resolución, que es un 40x, y nos va a permitir estudiar células, ver bien la forma del núcleo, la tinción del citoplasma. Bien, por debajo vamos a encontrar esta estructura que se llama platina. La platina básicamente nos va a servir para poder colocar nuestro preparado histológico y tiene un orificio en el centro. Justamente donde está ese orificio nosotros tenemos que poner el preparado. ¿Para qué? Para que la luz básicamente penetre en el preparado y yo pueda ver, ya que el fundamento del microscopio óptico es la penetración de la luz al preparado y a las lentes objetivo. Si yo no tengo luz, no voy a poder ver, y si mi preparado no está colocado en ese orificio y la luz no le incide, tampoco voy a poder ver nada. Por otro lado, por debajo tenemos al condensador, y en este caso este trae una fuente de luz incluida, y acá al costado encontramos 2 tornillos, macrométrico y micrométrico. ¿Para qué sirven estos? Bien, básicamente van a hacer lo mismo, van a hacer que la platina sube y baje para que nosotros podamos enfocar. La diferencia entre uno y el otro es que el tornillo macrométrico va a hacer movimientos muy grandes y el tornillo micrométrico va a hacer movimientos más pequeñitos, pero ambos hacen que la platina sube y baja. Bien, acá hay una lista un poquito larga de cómo se usa el microscopio, pero yo les voy a dar los tips de las cosas que son importantes. Primero, tener una luz, ¿sí? La luz incida en el preparado, como dije hace un ratito. Segundo, para enfocar con objetivo de campo y seco débil, uso el tornillo macrométrico, este que hacía movimientos grandes. Ahora, si yo quiero usar el objetivo seco fuerte, solo se usa el tornillo micrométrico, no uso el macro jamás. Esas son las cositas que tienen que recordar del manejo del microscopio óptico. Y ahora sí, vamos a unos conceptos que son un poquito más teóricos, pero son importantes. Límite de resolución y poder resolutivo. Lo primero que tienen que saber de estos dos conceptos es que son inversamente proporcionales entre sí. Y ahora, el límite de resolución va a ser la menor distancia a la cual 2 puntos se pueden distinguir como tales. ¿Sí? Por ejemplo, acá abajo hay un cuadro donde nos muestra el límite de resolución de distintos microscopios y del ojo humano. O sea que nosotros, con nuestros ojos, no podemos ver 2 puntos que estén a una menor distancia que no sea 0,2 milímetros. O sea que lo que está a 0,1 milímetro ya no lo podemos captar, por ejemplo. Pero vemos que el microscopio óptico tiene un límite de resolución de 0,2 micrones,
el microscopio electrónico de transmisión de 1 nanómetro, por ejemplo. Bien, eso por un lado. Los que no se pueden olvidar son el del ojo y el del microscopio óptico, que son los más tomados. Y después, el poder resolutivo es la capacidad que tenga un instrumento para poder distinguir estos dos puntos que están muy cerquita como puntos individuales. Bueno, con esto ahora no se asusten, ¿sí? Hay una fórmula para calcular el límite de resolución. Nadie les va a mandar a que saquen un número, a que pongan números acá y calculen algo, simplemente son conceptos que tienen que recordar. Acá podemos observar, primero vamos con esto. El límite de resolución va a ser igual a una constante multiplicada por esta letra que se llama lambda. Esta constante va a tener un valor de 0,61. Entonces acá abajo ya empezamos a reemplazar letras. Ahora, lambda nos habla de la longitud de onda, la longitud de la onda de la luz que va a incidir en nuestro preparado. Esto lo podemos modificar. Y después todo esto va a estar dividido por la amplitud numérica. Si la desglosamos un poquito, nos va a quedar n, que significa índice de refracción, por el seno del ángulo de alfa. Ahora, si yo lo que quiero hacer es disminuir mi límite de resolución, o sea, traduciendo, lo que quiero hacer es tener dos puntos que estén muy, muy cerquita o cada vez más cerca y que los pueda seguir identificando como puntos individuales para poder ver más. Las cosas que yo voy a poder modificar en esta ecuación para lograrlo va a ser lambda y el índice de refracción. Si yo quiero disminuir el límite de resolución, voy a disminuir lambda. Esto lo puedo hacer poniéndole, por ejemplo, un filtro de luz azul al microscopio. La luz azul tiene una longitud de onda mucho menor que la luz blanca, por ejemplo. Y después, por otro lado, lo que voy a hacer con el índice de refracción es aumentarlo. Esto significa que de los rayos de luz que atraviesan el preparado, hay algunos que logran escaparse y no llegan a la lente objetivo. Ahora, para que más rayos de luz lleguen a la lente objetivo y yo pueda ver más, ¿qué hago? Le pongo al preparado arriba una gotita de un aceite de inmersión y esto me aumenta el índice de refracción. Tomando estos dos parámetros, yo disminuyo el límite de resolución, que es lo que quiero. Bien, y ahora vamos a pasar al tema de técnicas histológicas, ¿sí? Acá, como el título indica en esta diapositiva, vamos a ver la técnica histológica de rutina, o más bien llamada hematoxilina y eosina. Bien, no es coincidencia que yo haya expuesto la palabra hematoxilina en violeta y eosina en rosa, que son los colores con los que vamos a ver las tinciones que van a tomar los preparados con cada uno de estos colorantes. Entonces, ¿cómo arranca esta técnica? Primero tenemos que obtener una muestra de tejido, ¿sí? Esta puede ser tanto de un organismo vivo o de un organismo muerto. Si la tomamos de un organismo que está vivo, se va a llamar biopsia. Si la tomamos de un organismo muerto, se va a llamar necropsia. Una vez que tenemos nuestra muestra, lo primero que vamos a hacer es fijarla, ¿sí? Fijación hay por métodos químicos y métodos físicos. Físicos serían el frío, ¿sí? Y químicos, por ejemplo, podemos utilizar formaldehído. ¿Para qué me sirve esta fijación? Bien, por un lado, voy a tener todo el metabolismo celular, voy a detener los procesos de autólisis, o sea, de la autodigestión celular, para que mi tejido se conserve. También elimina microorganismos patógenos que puedan estar en mi tejido y le otorga un poquito más de dureza a mi tejido. Ahora, una vez que lo fijé, voy a pasar a deshidratarlo. ¿Cómo hago esto? Bien, voy a tener diferentes ritos con concentraciones de alcohol de forma creciente. Entonces lo voy a meter primero en un alcohol al 10%, después a 20, 30 y así hasta llegar a 100%. Una vez que está totalmente deshidratada mi muestra, lo voy a pasar por silol, ¿sí? A esto se le llama fase de aclarado. ¿Para qué me sirve el silol? Por un lado me quita los restos de alcohol que le hayan podido quedar a mi muestra, y por otra parte es un muy buen solvente lipídico, por lo cual si mi muestra de tejido en su composición tiene lípidos, me los va a barrer, me los va a sacar. Entonces, ya con este paso de la técnica, nosotros podemos intuir que con HIE no vamos a poder ver lípidos, porque justamente la fase de aclarado me los quita del preparado. Bien, una vez que ya está aclarado el tejido, vamos a la fase de inclusión. Esto significa que lo vamos a meter en parafina que está en fase líquida, ¿sí? Alguna vez hicieron velas, sabrán que se puede calentar la parafina a baño María y se derrite y queda líquida. Bueno, esto es lo que hacemos acá. Derretimos la parafina, metemos nuestra muestra fijada, deshidratada y aclarada y esperamos que se solidifique en un bloque. Este bloque de parafina, con mi muestra adentro, se va a llamar taco y está totalmente listo para que pasemos a la fase de corte. El corte lo vamos a hacer con una máquina que se llama micrótomo, que básicamente va a cortar de forma muy, muy finita, con más o menos 5 micrones de ancho, nuestro preparado. ¿Lo pueden imaginar como si fuera una de esas máquinas que cortan fiambre? Bueno, básicamente va a ser lo mismo el micrótomo, pero con nuestro taco.
Una vez que tenemos los cortes, le vamos a sacar esta parafina. ¿Cómo? Otra vez con silol. Habíamos dicho que era un muy buen solvente lipídico. Entonces le quitamos esta parafina. Y ahora vamos a pasar a volver a hidratar nuestro tejido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con concentraciones de alcohol, en este caso decrecientes. Porque recuerden que mi tejido estaba deshidratado. Entonces lo paso por alcohol al 100 por, 90, 80 y así hasta llegar a cero. Una vez que ya lo tengo hidratado, puedo pasar a la fase de coloración. Primero voy a hundir mi preparado en hematoxilina, luego de esto lo voy a pasar por agua para que se realice un viraje de color y tome su característica coloración violeta, y después de esto lo voy a pasar por el colorante eosina, y de ahí ya casi lo tengo listo. Acá ya estamos casi por terminar la técnica. Una vez que está coloreado, lo vamos a volver a deshidratar, exactamente igual que en el tercer paso de la técnica, con concentraciones de alcohol crecientes. Una vez que está deshidratado, podemos pasar al último paso, que es el montaje. Esto significa que le voy a poner una gotita de pegamento, arriba le vamos a poner el cubreobjetos y ya me queda mi preparado listo para que lo vea la cantidad de veces que yo quiera al microscopio óptico. Acá, por ejemplo, hay 3 imágenes, ¿sí?, de tejidos, uno que está solo teñido con hematoxilina, otro solo con eosina, y este acá está teñido con ambos colorantes, o sea, con la técnica. Podemos ver sectores que se ven como un poquito más violetas, que a eso le vamos a llamar basófilo, y sectores que se ven un poquito más rosados, como estos de acá, que se van a llamar acidófilos. Bien, algo importante cada vez que estudien una técnica histológica es ir a estudiar el fundamento, que básicamente nos habla de cómo es que funciona esta técnica. Van a leer que en la mayoría de los libros dice fundamento H&E, atracción de cargas. Eso es real, ¿sí? O sea, voy a tener componentes que tengan cargas positivas que se van a unir a, por ejemplo, colorantes que tengan cargas negativas. Bien, y el fundamento de esta técnica se basa en principios químicos, o sea que yo voy a tener sustancias ácidas que se van a unir a sustancias básicas. Esto es lo mismo decir que positivo se une con negativo, ya que, por ejemplo, una sustancia básica es aquella capaz de captar protones y quedar con cargas positivas, o sea que podemos decir que las sustancias básicas son positivas, y las ácidas hacen todo lo contrario, son capaces de liberar protones, por ende quedan con una o más cargas negativas. O sea que si yo digo que tengo una sustancia que es ácida, es lo mismo decir que tiene una carga negativa. En los tejidos yo tengo sustancias que se comportan como ácidas y otras como básicas. Entonces, mis colorantes que voy a utilizar en la técnica también van a ser, por un lado, colorantes básicos como la hematoxilina, pero como verán ahí, hay una listita donde hay muchos colorantes, pero acá vamos a hablar de hematoxilina justamente porque estamos hablando de la técnica de rutina y es el colorante que utiliza. Entonces, por ejemplo, la hematoxilina es un colorante básico, tiene carga positiva, por ende va a buscar estructuras en los tejidos que tengan cargas negativas, o sea, que sean ácidas, como por ejemplo el núcleo de las células. Dentro tiene ácido desoxirribonucleico o ADN, es un ácido, tiene carga negativa, se le va a pegotear este colorante que es básico. Y por otro lado, colorantes ácidos hay un montón, pero en esta técnica utilizamos la eosina, o sea que es un colorante con carga negativa y va a buscar pegotearse en sectores de la célula o de tejidos que tengan cargas positivas, como por ejemplo todos los componentes proteicos. Bien, pasamos a un par de imágenes como para ver algunos pasos de la técnica. Acá, por ejemplo, podemos ver un micrótomo, dentro tiene un taco, que acá se ve mucho más ampliado, tenemos este bloque de parafina con, en este caso, un órgano adentro. Acá podemos ver los cortes que realizó el micrótomo y cómo se levantan con un pincel y esto se estira en agua. Acá tenemos estos vidrios rectangulares que serían los portaobjetos, podemos observar cómo levantan el preparado con este portaobjetos. Y en estas imágenes de acá podemos ver, por ejemplo, cómo lo van hidratando otra vez al preparado. Y acá podemos ver cómo se colorea, ¿sí? Ven que se pasa primero por hematoxilina, después pasa por agua para hacer el viraje de color, después por eosina y después se vuelve a deshidratar. Cada vez que se pasa por alcohol se tiene que volver a pasar por silol. Y acá al final podemos ver el preparado está coloreado y no se olviden que se le pone arriba el cubre objetos. Bien, y ahora antes de ir a ver más imágenes y practicar definiciones y cómo se describen las células, etcétera, con las tinciones, vamos a hablar de un tema que es la incidencia del corte. Ustedes todo lo que vean se lo tienen que imaginar como una estructura 3D porque es realmente lo que es. El tema es que cuando yo hago cortes, lo paso a un plano 2D. Entonces, tienen que saber que dentro del cuerpo y los tejidos que van a estudiar va a haber, por ejemplo, estructuras huecas, ¿sí? Acá ustedes se imaginan una manguera, por ejemplo. Estas estructuras yo las puedo hacer un corte transversal y vería algo así, con un espacio central, que vamos a llamar luz, o podría hacerlo un corte longitudinal, ahora vamos a ver imágenes a microscopía óptica para que esto quede un poquito mejor.
También puede haber cortes oblicuos, cortes tangenciales, y la realidad es que no es que está todo como muy acomodado, sino que yo hago un corte y las estructuras salen en cualquier incidencia. Como por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, vemos cortes que están muy transversales, como por ejemplo este, yo veo la pared celular y en el centro la luz. En este caso está ocupada por un material acidófilo, que en tu respectiva clase van a poder diagnosticar este órgano. O como por ejemplo esta imagen de acá, es un corte un poco más longitudinal, de una estructura tubular también. Hay cortes un poco más oblicuos, o por ejemplo este de acá que se ve como un cúmulo de células, que sería un corte tangencial. Eso significa que el corte agarró un pedacito de la pared. Entonces yo solamente veo como un pedacito de estas células que formaban la pared. Bien, no solo vamos a tener estructuras huecas, sino que también vamos a tener estructuras que sean macizas. Yo acá les hice un grafiquito de un huevo, donde podrán ver que, depende por dónde pase el corte, yo puedo ver solo la clara, mucha clara y un poquito de yema, o mucha yema, que está bien central, y un poco de clara. Y esto mismo pasa con las células. Acá, por ejemplo, tenemos una estructura que se asemeja bastante al gráfico del huevo, y podemos ver que tiene una célula muy grande y central. En este caso, el corte pasó bien por el núcleo porque podemos observarlo. Alrededor hay un montón de otras células más chiquititas, ¿sí? Esto sería como un análogo de la yema y la clara. Pero si observamos, por ejemplo, esta estructura de acá y esta de acá, son un poco más pequeñas, esta que está en central, pero miren, por ejemplo, esta célula de acá, yo le puedo ver perfectamente el núcleo porque el corte pasó por él, pero esta de acá abajo parece que solo tengo citoplasma, no veo el núcleo. Eso no significa que no lo tenga, significa que el corte no pasó exactamente por el núcleo, ¿sí? Bien, acá tenemos una imagen como para practicar un poquito más los conceptos de acidofilia y basofilia. Cuando decimos que algo es acidófilo, estamos hablando de un tejido, ¿sí? Bien, entonces, cosas que sean acidófilas significa que el tejido tiene la propiedad de ser muy afín a colorantes ácidos, o sea que a ese tejido le gusta lo ácido. Eso significa acidófilo, y siempre vamos a estar hablando de tejido o célula, jamás del colorante. El colorante, recuerden que es ácido o básico. Acidófilo hablamos de propiedad del tejido. Ahora, con basófilo pasa algo similar. Los tejidos que sean basófilos o estructuras que sean basófilas significa que son muy afines a colorantes básicos, o sea que le gusta pegotearse a colorantes que sean básicos, con cargas positivas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen encontramos estas células que son muy grandes. Como podrán ver, hay muchas de este tipo celular. Las vemos repetidas a lo largo de la imagen y podemos ver que en un núcleo esférico, podemos describir la morfología de los núcleos, que es esférico, y miren, acá central tiene como un puntito que se ve más basófilo, eso sería el nucleolo. Y como verán, me puedo mover a cualquiera de estas células que se ven igual y todas tienen un núcleo esférico y ese puntito que es el nucleolo. Bien, los núcleos los vemos de un color violeta, ¿sí? O sea que se les pegó la hematoxilina, que es un colorante básico y con carga positiva. Por ende, podemos pensar que en este núcleo tenemos algo ácido, ¿sí? En este caso es el ADN. Entonces, tenemos un núcleo que es basófilo, ¿sí? Y podemos ver el nucleolo, que a esto se le dice nucleolo evidente, es porque la cromatina está muy laxa, está descondensada. Entonces, este núcleo lo podemos describir como esférico con cromatina laxa y nucleolo evidente. La realidad es que sabemos que todos los núcleos son basófilos porque todos los núcleos tienen material genético, entonces no decimos núcleo basófilo, ¿sí? Es como algo que ya sabemos. Ahora, donde sí puede variar la tinción es en el citoplasma. En este caso lo podemos ver más rosado, o sea que sabemos que se le pegó la eosina, que era un colorante ácido con carga negativa, entonces esta célula en su citoplasma tiene mucho componente con carga positiva. En este caso es proteico, ¿sí? Entonces, viendo esto, sabemos que hay mucha proteína dentro de esta célula. En este caso, la célula S tiene mucha abundancia de mitocondrias y muchas proteínas de membrana, son bombas de protones, entonces gasta mucha energía, tiene mucho componente proteico y por eso veo su citoplasma acidófilo.